Belén quiere que se respete de una vez el testamento de su padre. La historia familiar detrás de este legado podría estar complicando las cosas. Ella, después del fallecimiento, ella se adueñó de las casas y quitó esas 2 casas. Cuando yo empecé a sentir esto, yo pensé que yo me iba a ir. ¿Cómo le iba a decir a ella, me estoy enamorando de su papá? Era como ilógico. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Belén y doña Alejandra. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Señorita Carmen Gloria, yo vengo a exigirle a mi mamá que esto es a todo o nada. ¿Cómo? Todo Tenemos nada un problema de herencias. aquí. Herencia, ¿ya? ¿Quién ¿Cuál? falleció? Mi papá. Él dejó 2 propiedades, el cual la hija mayor de él se adueñó de ellas, entonces queremos ver para resolverlo. ¿Usted era casada con el caballero? Sí, por las 2 leyes. Civil y la iglesia. Sí. Ya. Es que una vez me dijeron que había una tercera ley, pero prefiero no nombrarla. Ya. ¿Cómo se llamaba el caballero? Gerardo Antonio Don Muñoz Gerardo. Reguera. ¿Y cuándo falleció él? En el 24 de enero del 2013. ¿Con el caballero tuvo una sola hija? No, yo soy en la segunda anuncia. En la primera anuncia tuve una hija y en la segunda tuvimos 3 hijas. O sea, tiene 4 hijos en total. Sí. Y usted está casada, vigente el matrimonio al minuto del fallecimiento de él. Exacto. ¿Y la antigua, la señora anterior, fue de divorcio, fue No, nulidad? falleció ella. Ah, falleció. Sí, Antes que él. claro, sí, pues. Ella falleció en 1998. Perfecto. ¿Y estas propiedades que habla su hija, cuándo las adquirieron? Mire, yo cuando yo llegué, un ejemplo, nosotros vivíamos en una de ellas y esa era del primer matrimonio. Ahí vivimos nosotros. Ya. Y la otra siempre supe que era por herencia. O sea, era de él. Sí, Perfecto. ¿Y usted estaba casada en sociedad conyugal o separación Sí. de bien? Pero si era herencia, era un bien propio, como se conoce en la ley. O sea, solo ingresó al patrimonio de él. sí, Ya. Esa segunda propiedad. Entonces había una propiedad que era del matrimonio anterior, que también debo suponer que era sociedad conyugal, es altamente sí, probable, sí, ¿sí? sí, sí, Y que cuya cónyuge había fallecido. sí, Entonces esa propiedad debió haberse repartido entre los herederos de la cónyuge y él. O sea, 50% de la cónyuge y 50% de él. Y el 50% de la cónyuge se debió haber dividido entre el cónyuge sobreviviente, que era el caballero, y la hija de ese matrimonio. exacto. Ya. Y la segunda propiedad, que la habría adquirido él por herencia, dice Sí. usted, ya había fallecido la otra cónyuge y por lo tanto solo le correspondería a los hijos y a usted como cónyuge sobreviviente. ¿Sí? Mire, de lo que tengo entendido que eso fue un ejemplo, quedó por herencia. Después que falleció la esposa, ahí se hicieron los papeles. Pero Ya. yo, un ejemplo, yo llegué en 1999, de para atrás, yo nunca me metí ni siquiera nada. Entonces, de lo que yo sé de cuando yo llegué para adelante. O sea, no saben la fecha en que la adquirió tampoco. Claro. ¿Pero Sé usted que estaba con el caballero cuando adquiere la segunda vivienda? no, estaba de antes. O sea, puede ser más complicado. Y lo que usted quiere que haga su madre es que recupere alguna de estas 2 casas. Sí, es que mi papá le dejó una casa por legado a mi mamá. Él dejó un testamento en la cual él le deja un legado a mi mamá, que es un inmueble, y le deja un vehículo. Y hay otra casa más, que es la que vivíamos, que esa vendría siendo como de todas, que es lo que yo entiendo. Y Que de mi- esa es la primera casa que era había Sí, adquirido. sí. ¿Ya? ¿Y esa casa que ahí viven ustedes? No. La hija mayor de mi papá, ella después del fallecimiento, ella se adueñó de las casas y quitó esas 2 casas. ¿Las 2? Sí, ¿Y no tienen ustedes relación con ella? no. ¿Nunca tuvieron relación con ella? Sí, tuvimos relación, pero hasta el momento de él fallecer, ella cambió y quitó las 2 casas. Incluso fuimos a mediación, una vez fuimos a hablar con ella, le pegó a mi mamá, nosotros igual éramos súper chicas, éramos todas menores de edad y nunca llegamos a un acuerdo con ella. Nunca se pudo conversar con ella, nada. Pero usted señalaba recién que usted vivió o vivía en la casa que tenía el caballero en el matrimonio anterior. Sí, pues ahí vivimos ¿Y cómo hasta- se adueñó entonces? ¿La sacó a usted de No, esa lo casa? que pasa es que en el 2000 él se enfermó de ataque cerebral, hemiplegia, y aparte Ya. le dio cáncer. Ah. Entonces esa casa era muy encerrada. Y yo vivía en Pichidegua, mi familia vivía en Pichidegua. Entonces pasa que
por la enfermedad, el doctor pidió que más o menos... Era mejor el clima en la playa. Exacto. Y para ahí poder aprovecha salir. esta señora de quedarse Claro, con pero la... nosotros, un ejemplo, los controles de él, llegábamos a la casa, teníamos llave y ella también le pasamos para que la cuidara, un ejemplo, pero nosotros era todo, llegábamos todo a la casa, ¿me entiende? Pero después que falleció, ella se fue a donde nosotros vivíamos y la otra la arrendó. ¿Y sus cosas? Del panorama. Pero este año cuidar su salud les cuesta menos, porque al ver el sello de Cenabás en su farmacia, acceden a medicamentos más baratos. Encuentran sus farmacias adheridas en remediosmásbaratos.cl. Con Cenabás me cuesta menos. Por la enfermedad, el doctor pidió que más o menos... Era mejor el clima en la playa. Exacto. Y para ahí poder aprovecha salir. esta señora de quedarse Claro, con pero la... nosotros, un ejemplo, los controles de él, llegábamos a la casa, teníamos llave y ella también le pasamos para que la cuidara, un ejemplo, pero nosotros era todo, llegábamos todo a la casa, ¿me entiende? Pero después que falleció, ella se fue a donde nosotros vivíamos y la otra la arrendó. ¿Y sus cosas? Se perdió todo. Nunca Quitó más le todo. entregaron nada. Nada. Ni nada, no. Y Lo que cuando usted sacamos se da fue- cuenta de esto, ¿fue a tratar de hablar con ella? Decirle Fuimos qué a hablar pasó? porque yo fui a hacer la posesión efectiva y supuestamente cuando una persona me dijo, no, vaya a pedirle la fotocarné para traerla, y yo fui, pues y ahí fue cuando nos pegó. Lo que pasa es que cuando él hizo el testamento fue por esto, porque él quería que yo le diera una casa a ella y ella quedara con otra, ¿ya? Pero esto fue cuando las niñas estaban pequeñas, ¿ya? Y ella, después que falleció, ya, como se dice, cerró todo para ellos y a nosotros nos dejaron afuera. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros fuimos a hablar con ella y ella nunca haya querido, siempre que le dé los derechos de las niñas y de todo a ella, porque ella quería las dos casas. Lo que pasa es que cuando yo conocí a mi esposo, Ya. cuando yo llegué a me casé, yo le dije, mire, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Por último, yo le ¿Cuándo firmo- lo conoció? Claro, yo... ¿Pero porque él ya estaba enfermo? No, estaba bien. ¿Y por qué le dijo eso, Es que, a ver, yo un ejemplo me sentía como llegar a una casa así, no por mal mirarla, no, era porque yo me hubiese gustado tener mis cosas. Por último, haber llegado a un cajón, pero que fuera de uno. ¿Me entiendes? Pero cuando usted lo conoció, el caballero ya era viudo hacía años. Sí, no, si era viudo. Ya. Pero Entonces, ¿por yo qué? le dije, por último yo le firmo todo. Y él me dijo, no, si usted se casa conmigo, lo mío también es suyo. ¿Me entiende? Era algo... Entonces ella siempre quiso que yo le diera los derechos, que yo le diera después los derechos de la niña, porque ella quería las dos casas. Entonces, después que falleció, él cerró. Nosotros, un ejemplo, ya se enfermaron, la mayor tuve que traerla acá a Santiago, porque... Entonces, ¿nunca tuvo relación con...? Ella no, con en el sus momento hijas? de cuando nací, de cuando yo me casé, qué pasaban en la casa, qué íbamos a Pichidegua. ¿Cuánto los tiempo lleva- duró este matrimonio? Del 2099 al 2013. Ah, se casó al año siguiente que haya fallecido la Sí, primera cónyuge. Sí. A lo mejor por ahí estuvo el problema, no fue muy encima. Mire, ¿Y cuánto tiempo prolió con el caballero? no, mire, esto fue así. ¿Cuánto tiempo proliegaron ustedes? No, mire, esto fue así. Yo llegué a la iglesia porque él era pastor, Ya. ¿ya? Y cuando falleció la esposa, ella recibió una revelación que yo iba a ser la ¿Recibió una qué? revelación. Ya. ¿Qué es Que ella supuestamente, yo iba a ser la otra esposa del... Perdona la ignorancia, pero ¿cómo se recibe una La revelación? revelación son los dones de Dios. Un ejemplo está la revelación de profecía. Ya, pero ¿cómo ella la recibe? Que la recibe En el sueño, es como un sueño. Donde Ah, ya. una La hija de él revelación. tuvo un sueño que usted Sí. iba a ser la señora del Sí, papá. Sí. Ya. Ya. Y yo empecé a enamorarme, pero yo sentía que esto era malo. ¿Me entiendo? Porque yo venía pero yo estaba en la iglesia ¿Y cuánto tiempo hacía que había fallecido la mamá? meses. Ah, todo mal. pues. Yo- Por ahí Entonces, está, ¿no? pero a ver, puede ser, pero ella nunca lo tomó. Incluso ella cuando fue a pedir mi esposo la Ya, mano... a ver, vamos al tema. Espere. La No, pero- conoce, ella sí. tiene este sueño donde la ve a usted como pareja del papá. Y de ahí para adelante, ¿se llevaron bien? ¿Se llevaron mal? ¿No se Nos llevaron? llevamos bien dentro de cuando nos casamos, todo bien, por eso salíamos con ella, salíamos con los niños, le hacíamos los cumpleaños, todo era
si esto cambió después del... Y esto duró 20 y tantos años, ¿no? Claro, pues entonces esto fue cuando después que murió él, ella cambió. 14 años. 14 años de relación. ¿Me entiende? Entonces, por eso le digo, esto fue así sin... Y yo me iba a ir. Cuando yo empecé a sentir esto, yo pensé que yo me iba a ir. Y ella misma, yo hablé con ella. Yo le dije, ¿cómo le iba a decir a ella, me estoy enamorando de su papá? Era como ilógico. Entonces me dice ella, en ese momento ella era como la cabeza de la iglesia, me dice, le doy una orden que me diga. Yo le dije, ya, yo le digo, me estoy enamorando de su papá, pero yo me voy. Y ella me dijo, como yo no sabía que ella había soñado ese sueño, la revelación, me dijo, espera, porque si es de Dios se va a cumplir. ¿Me entiende? Entonces, después se fue el paso y siguió. Imagínense, todo bien. Cuando nos casamos, el día 9, que nos casamos por el registro civil, y el 10 nos casamos por la iglesia, el 9 no hizo nada, pero el 10 hizo show. Y después de ahí ya se pasó, seguimos todo. ¿Cómo hizo show? Un ejemplo, hizo show, como se dice, cuando ya estábamos casados, que se rompió las manos en los vidrios, una cosa de... ¿Se enojó entonces? Claro, en ese momento. ¿Y se casaron mucho tiempo después? ¿O se casaron cuando se conocieron? ¿Al año? No, 2 años. Yo había llegado en el 97 a la iglesia. Ya, entonces, ¿sí tuvo señales de que...? No, nunca. Hay un Dios vivo, nunca. ¿Cómo? Y si del día del matrimonio empieza a romper cosas... No, pero es que yo con él nada. Yo era, incluso, antes que se enfermara la mamá de ella, yo misma la fui a ayudar. Cuando murió la mamá, yo misma iba a ayudarle. Ella misma me pedía que fuera para cuidar a los pequeños, para que ella hiciera... Nunca, por eso le digo, yo nunca hasta el momento que ella falleció, hay un Dios vivo. Entonces, su versión de los hechos es que usted conoció a la mamá de ella antes que falleciera, la cuidó, sí. Su hija le dio la venia o la autorización producto de este de... sueño que tiene. Siempre se llevaron muy bien, siempre todo funcionó bien, hasta el minuto en que fallece el padre de ella, su cónyuge, y quedan estas 2 casas y ahí ella se adueña de todo y las borra a ustedes del mapa. Pero pasa que antes, siempre cuando peleaba con mi esposo, ella le decía, te voy a quitar las casas. Cuando nació Belén, vino a conocerla a los 2 meses porque ella estaba bien. Sí, para mí que le hablaron cosas, porque... Empezó cuando nació la primera hija, ella me llevó al hospital, todo bien, felices. Nació Belén, ella vino a conocerla a los 2 meses porque, entre más, con otras palabras, entre más guaguas nacieran, menos tocaba a ella. ¿Se lo dijo? Con estas palabras, yo ya lo sabe. ¿A usted también? Bueno, veamos, conozcamos la versión de ella. Nuestra periodista Javiera Cabello va a hablar. Una herencia. Eso es lo que hoy nos trae hasta la comuna de Pudahuel. Carmen Gloria en terreno una vez más. Hoy estamos en la búsqueda de Teresa, una parte en el conflicto de herencia. Vamos. Carmen Gloria, logramos contactarnos con la señora Teresa y ella muy amablemente aceptó dar una entrevista para el programa. Así que aquí estamos con ella. Hola, buenas tardes, Carmen Gloria. Gracias por venir y asistir a mi hogar. Teresa, quería preguntarte bien, porque al programa nos llamó Alejandra contándonos este conflicto de la herencia y tenemos entendido que son 2 casas, ¿cierto? Cuéntame qué significan para ti estas 2 casas. Bueno, tienen un valor sentimental. Esta que estoy aquí en este momento era la que era del matrimonio de mi papá y mi mamá. Entonces esta es la que yo estoy peleando. Y la que está en Canaleja, ese tiene otro valor sentimental porque esa fue una herencia que le dejó una tía a mi papá, con la condición que me la entregaran a mí, pero después, con todos los problemas, mi papá ya cuando se casó y pasó todo, él decidió no entregármela, que yo para volver a recibir esa casa yo tenía que cederle los derechos de esta casa, lo que a mí me pertenecía. Entonces yo me fui a negativa que no, y ahí quedaron todos los problemas. ¿Y alguna vez han logrado conversar? ¿Cómo fue esa última conversación sobre qué pasaba con esta herencia? Muchas veces hemos conversado ya, y la última vez que yo hablé con ella fue la que le daba la opción que ya yo le cedía la casa, pero ella me dijo que ahora ella no dependía de ella porque ella tenía que esperar a las niñitas, que ellas tenían que decidir. Ya le dije yo, pero ¿sabes? Lo único que yo quiero, yo ya, como yo le había dado la oportunidad de saber, de entregarle ya por último esta casa, después yo dije, no, pues si ella no quiere llegar a ningún acuerdo, entonces yo quiero seguir en esta casa, esta es la que yo quiero, porque tengo sentimientos de mi niñez, de mi juventud, la que era de mi mamá y de mi papá dentro del matrimonio. Entonces yo dije,
esta es la que quiero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en ese momento tú no me dijiste que mi papá había dejado un testamento que me lo viniste a mostrar a los años después? Entonces, por eso yo digo, yo quiero esta casa y quiero que me ceda el nicho que me corresponde para yo después no estar pagando porque yo no tengo una situación económica no buena. Teniendo ya su versión, doña Teresa, yo le tengo que dejar hecha la invitación. ¿Estaría usted dispuesta a ir al programa? ¿No te están pagando la pensión de alimentos o estás teniendo dificultades para establecerla? Escríbenos y cuéntanos tu caso. En Carmen Gloria a tu servicio estamos para ayudarte. ¿Buscas una solución total de limpieza para tu hogar? No necesitas un montón de productos. Con Clorox Expert puedes limpiar y desinfectar toda tu casa con un solo producto. Además, Clorox Expert tiene 3 deliciosas fragancias: lavanda, floral y marina. Anímate a probar Clorox Expert, la solución total de limpieza que necesitas. ¿Por qué en ese momento tú no me dijiste que mi papá había dejado un testamento que me lo viniste a mostrar a los años después? Entonces, por eso yo digo, yo quiero esta casa y quiero que me ceda el nicho que me corresponde para yo después no estar pagando porque yo no tengo una situación económica no buena. Teniendo ya su versión, doña Teresa, yo le tengo que dejar hecha la invitación. ¿Estaría usted dispuesta a ir al programa? ¿Qué opinas? Es que, a ver, está por una parte bien, pero esa parte que dice que llegamos a un acuerdo y que ella cedió, nunca, porque fue una mediación allá en La Estrella, en Pudahuel. Fuimos a una mediación, yo fui a entregarle una casa en el 2017 y ella no quiso, dijo que la dejaran vivir dignamente. Perdóneme, ¿de qué estamos hablando si todo ser humano es dignamente? ¿Me entiende? Entonces, ella me pedía ¿cuánto se llama? Las firmas de las niñas. En ese momento fui con todas las niñas. Fuimos para que les diéramos una casa a ella y nosotros quedar con otra. Pero no quiso. O sea, querían dejarse una casa y una casa. Y una casa, pero no quiso. Después Igual llegamos... es desproporcionado, pues ella siendo 4 hijas, una de las hijas se quedaría con una casa y las otras 3 hijas más la cónyuge con la otra. Claro. No es equitativo. Ya, lo iba a hacer, porque está incluso allá en La Estrella que fuimos y está que ella, claro, no sé Y yo... ella se arrepintió al final. Ya, no quiso. El caballero le dijo, señora, le están regalando una casa a un man, porque ella decía que ella no tenía casa, un ejemplo, no podía hacer subsidio y todo. Le dijo, aquí le están regalando. No sí, quiso, además no hay quiso. un argumento que es bastante común, le voy a pedir a nuestra psicóloga Manuela Lagao que ingrese, que es bastante común y que es absolutamente inaceptable en materia legal. Y no sé qué tan real en la práctica, porque muchas veces cuando quieren justificar el deseo de adquirir un bien heredable, sale este cariño emocional, es tan importante emocionalmente. Podría uno entender que a lo mejor la casa es su crianza, pero uno es por la crianza y la otra es por la herencia. Al final tiene un contacto emocional, un lazo emocional con toda la herencia. Totalmente. Y ese es un gran tema que a veces tendemos a catequizar, que se llama, que cuando pongo la emoción en un objeto, objetos, la casa, el auto, lo que heredé, porque la historia... Sin embargo, la historia de los seres humanos y la emoción está dentro de nosotros, no está en un objeto, no está en una cosa. Y eso hace que se dificulte mucho más las relaciones, sobre todo con una relación tan difícil como esta, que partió complicada. ¿Sí? Acá la señora Alejandra cuenta un poquito de cómo partió esta complicación. Uno Sin embargo, instruye algo, ¿no? sí. Pues se lo dije hace un rato, era inevitable que mi reacción al respecto. Si cuidó a la mamá fallece y a los pocos meses el papá está con una nueva persona, eso es algo difícil de digerir. Es difícil, estamos hablando de que además la diferencia de edad era muy grande. La señora Alejandra es menor. Sí, que yo cumplí la hija de 30 este y el 60 cuando nos casamos. También es importante. Entonces, Teresa era casi 10 años mayor que esta joven que había llegado a cuidar a la mamá y que a los 2 meses ya estaba pololeando con el papá.
Entonces se entiende que se debe haber generado... Perdón, pero yo iba cuando estaba ella. Yo, un ejemplo, yo no la fui a cuidar sola, no. Ella estaba o cuando salían, un ejemplo, a él con el papá. No estamos Sí. hablando de dudas con respecto a cuáles fueron los cuidados, sino que a la mecánica de funcionamiento, la relación que se dio en la familia. Y claramente esto fue generando una serie de conflictos que, claro, la señora Alejandra dice que se solucionaban a ratos. Pero la relación, por ejemplo, que se genera con las hermanas menores, nunca es una relación realmente de hermanas, ¿no es así? No. Es que ella iba, es que algo ilógico, porque ella iba, pasaba en la casa, estaba con las niñas, salían y siempre. Entonces, eso fue por eso, después que falleció el papá, tuve que tenerla en psiquiatra, en psicólogo, todo, porque para ella fue el duelo del papá, más que le quitaran todo, porque ya no podían llegar, ya su hermana, la que supuestamente querían, ya no estaba. ¿Me entiendes? Se les hizo todo un... Tenemos un contacto telefónico con doña Teresa y creo que ha estado escuchando este último intercambio de opiniones, doña Teresa. ¿Cuál es...? Hablamos del apego a las cosas materiales, que finalmente parece exacerbado, ¿no? Que sea con todo el total de la herencia su apego. ¿Cuál es la verdadera razón de haber apartado al resto de la familia? ¿El creer tener mejores derechos? ¿La relación supuestamente emotiva que la liga a los bienes hereditarios? ¿O es la historia de cómo se conformó este nuevo matrimonio de su papá? No, ninguna de estas otras cosas, mi niña. ¿Sabe, señorita Carmen Gloria, que ella, le voy a rescatar algo? Ella dice de que cuando fuimos a la mediación, ella me ofreció entregarme una casa. Ella está mintiendo porque no fue así. Ella llegó con un testamento que el papá le dejaba la casa de Canalejas y el auto. He especificado esas dos cosas. Entonces yo le dije que no, que yo no aceptaba eso, porque quiere decir que si le dejaba la casa, entonces teníamos que pelear la que estaba acá. Yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Hablamos muchas veces. La última vez que yo hablé con ella, yo le dije, vino aquí a la casa con las niñas. Yo le dije que queríamos arreglar las cosas porque yo ya no quería tener más problemas, que ya, yo le entregaba la casa que quería ella. Se lo dije a ella. Y ella va y me responde que ahora ella no me podía dar respuesta porque ahora tenía que decidir las niñitas. Entonces yo le dije, bien, le dije yo, usted piénselo, le dije yo, y ahí quedamos. Después ella ¿Alguna de las partes, usted, doña Teresa, o usted, doña Alejandra, le han pedido asesoría a algún abogado que les explique el testamento? ¿Ha tenido usted, doña Teresa, acceso al testamento de su padre? Mi niña, yo no, nunca he tenido un acceso con un abogado, con nada. Ya. Solamente Entonces, ella es la doña abogado. Teresa, me llamo Carmen Gloria, no soy su niña, y le voy a explicar lo que dijo su padre en la pizarra, porque sería bueno que ponga atención. Perdón. De niña ya no me queda ni la punta del pelo. Perdón, ya, señorita, está disculpe. Carmen, perdón, ahí está mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque yo mucho antes de la mediación, yo fui a hablar con ella cuando me tiró el pelo y ella ya sabía que había una casa Ya. y ella me reclamaba por qué y ella cuando el siervo quiso hacer No, esa casa, mentira, Alejandra. ese testamento, le dijo que fuera. Y ella dijo, yo no voy a poder, Alejandra, pero va a nunca me estar llegó mi una hijo. explicación. Ya, o sea, a mí me No, está quedando nunca me llegó una explicación. clarito la buena relación que tienen ustedes y por lo tanto tengo también bien claro en qué vamos a terminar. Solo les pido que pongan mucha Ya. atención. Ya. Doña Teresa, por favor, escuche lo más atenta que puede. Si puede, anote o grabe después de este capítulo para que lo pueda revisar. Ya. Ya. Aquí tenemos al causante de todo este conflicto, don Gerardo, que falleció el año 2013. Él estuvo casado, un primer matrimonio con la señora Carmen, que falleció en 1998. De este matrimonio, que estaban casados, dato no menor, en sociedad conyugal, adquirieron una propiedad, que es la propiedad ubicada en la calle Santa Cecilia. Santa Cecilia. Muchas gracias por la ayuda. Santa Cecilia. Esta es una primera historia. Sí.
En esta primera historia no existe esta cónyuge ni existen estos hijos. Esta es la historia. Cuando fallece doña Carmen, termina la sociedad conyugal que había entre don Gerardo y ella. Sí. Y por lo tanto es necesario disolver esta sociedad conyugal que está compuesto solo por este bien, que es la propiedad de Santa Cecilia. La propiedad de Santa Cecilia entonces le corresponde a los 50% de esta propiedad a doña Carmen y 50% a don Gerardo. El 50% de doña Carmen de la propiedad de Santa Cecilia le corresponde a su hija Teresa y a don Gerardo. ¿Se entiende? Sí. Don Gerardo ingresa al patrimonio de él el 50% que le correspondía como socio de la sociedad conyugal y la parte que le corresponde como heredero de doña Carmen. Sí. Eso se queda con él. Sí. Él recibe de herencia una nueva propiedad, que es la propiedad Canaleja. 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 Contrae matrimonio con doña Alejandra en el año En 1999. de veras. Y compran una, también en sociedad conyugal, que no es menor, y también adquieren una propiedad que es Canalejas. Canalejas, ¿cierto? Sí. Canalejas. Pero esta propiedad de Canalejas no es de la sociedad conyugal porque es una herencia de don Gerardo. Y los bienes, según recita nuestro Código Civil, que se adquieren por uno de los cónyuges a título gratuito, como es la herencia, ingresan al patrimonio de ese cónyuge y no a la sociedad conyugal. Entonces, don Gerardo finalmente tiene compuesto su patrimonio. Vamos a mirar la otra página. Don Gerardo tiene en su patrimonio un 75% de la propiedad Santa Cecilia. Y un 100% de la propiedad de Canalejas. Cuando don Gerardo fallece, esto es su patrimonio a repartir entre sus herederos. Él adquiere además un automóvil y una sepultura. Y todo esto es su patrimonio. Eso es lo que él le deja a los herederos. Cuando uno fallece intestado y no deja testamento, la ley dispone de qué forma estos bienes van a ser repartidos entre sus herederos. ¿Qué herederos tenía este caballero? Tenía una cónyuge sobreviviente y 4 hijas o hijos. Esos son los herederos de don Gerardo. Si él no hubiera dejado testamento, la ley dispone cómo entre estos herederos se van a repartir estos bienes. ¿De qué forma dice la ley? A la cónyuge, dice, le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. O sea, la ley le garantiza que la cónyuge va a recibir el 25%. Y el saldo, lo que quede, se reparte en igualdad de condiciones entre los 4 hijos. Eso en caso que no hubiera testamento. Don Gerardo dejó testamento. ¿Por qué me quedó la T en rojo? Súper importante. Porque cuando uno deja testamento, dispone de estos bienes, de cómo deben distribuirse respetando las normas de la ley. ¿Y qué estableció él? Tengo el testamento en mis manos, doña Teresa. Él establece en la cláusula 5ª del testamento que deja como herederos a su cónyuge, doña Alejandra, y sus hijos, y nombra sus 4 hijas. Artículo 6º, cláusula 6ª. Establece que deja la 4ª de mejoras y la 4ª de libre disposición. ¿A quién?
a la cónyuge. Es decir, a doña Alejandra. A ella le dejó la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Esas dos a doña Alejandra. En los testamentos se pueden establecer varias cosas. Yo puedo disponer a quién le dejo la cuarta de mejoras, que no es más que el 25% del total de mi patrimonio. Puedo disponer a quién le dejo la cuarta de libre disposición, que es otro 25% del total de mis bienes. Y esto la ley regula a quiénes. La cuarta de mejora yo no puedo dejársela a ninguna otra persona que no sea también algún legitimario. La cuarta de libre disposición puedo donársela a quien quiera. A una fundación, a un primo, a la amiga, a quien yo quiera. En el caso de él, dijo, estos dos son para mi cónyuge. Ahora yo puedo establecer cómo se pagan dentro de este porcentaje. Puedo decir que se pagan con el dinero efectivo, que se pagan con lo que queden, los bienes que queden a mi fallecimiento y los dividen así. O puedo establecer legados. Legados. Legados es cuando yo establezco por testamento que dejo cierta cosa en específico a determinada persona, completando estos porcentajes u otros. En el caso de don Gerardo, dijo, yo le dejo la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición sin perjuicio de lo que a ella le corresponda a título de legítima. Ya ahora voy a explicar esto. Y quiero que esto se pague con un legado que es la casa de ¿cómo se llama? Casa Canaleja. De Canalejas más el auto. Y eso lo establece en la cláusula séptima del testamento. Con cargo a su legitimaria y cuarta de mejoras, si fuese necesario, instituyo el siguiente legado a favor de Alejandra, ubicado en la calle Canaleja. Sí. Última hoja. Vamos a dividir esta herencia. Esto no es nada fácil, pero que se los quiero explicar. Lo dejé aquí yo dibujadito. Para que lo entendamos y aprendamos todo. Lo voy a explicar con dos dibujitos. Vamos a hacer dos pelotitas. Una acá y otra acá. Ya, la de acá. Esta va a ser la calle de Santa Cecilia. La casa de Santa Cecilia. Esta casa de Santa Cecilia la vamos a dividir en dos. Porque en esta casa, primero está la sociedad conyugal. Sí. Y esa sociedad conyugal era doña Carmen. Vamos a poner afuera mejor. Doña Carmen y don Gerardo. ¿Ya? Y la parte de doña Carmen se dividió entre Teresa, que es la hija, y Gerardo. Que así establece la ley. Cuando hay solo un hijo es mitad y mitad. Sí. Ahí estamos. 50% para acá. Entonces don Gerardo quedaba dueño del 50%, más este 25%, 75%. ¿Se acuerda que dijimos eso? Ya. 75% Gerardo, 25% Teresa. ¿Está escuchando, doña Teresa? Sí. Ya. El 25% de la casa de Santa Cecilia es suyo, por herencia de su madre. Ahora, la otra casa, Canaleja. Según el testamento de don Gerardo, esta casa es entera y completa de doña Alejandra. Sí. Para confirmar si el legado que hizo su padre
sobrepasa o no lo que establece la ley, el máximo que establece la ley, vamos a hacer la siguiente operación. Si él no lo hubiera dejado de legado, esta casa tendría que ser distribuida, era un bien propio de él, y tendría que ser distribuida entre los 4 hijos más la cónyuge. O sea, esta casa debiera haber sido dividida en 5 partes. Pero la ley le garantiza el 25%. O sea, 25% de esto sería de la cónyuge y 75% sería de los 4 hijos. Habría que dividirlo, por tanto, en 4. Para saber si esto está bien hecho, debemos tener los valores de las propiedades. Ya. Y yo tengo los avalúos fiscales acá. La casa de Santa Cecilia tiene un valor aproximado de 23 millones. Y la casa de Canalejas tiene un valor aproximado de 19 millones. Si yo tomara el 75% de don Gerardo, quiere decir que aquí habrían 17 millones y fracción. Y la casa de Canalejas tiene una tasación de 19 millones. Estoy hablando de las tasaciones fiscales, por si acaso. El total de los 17 menos 19, 36. Y este sería el total de la herencia a repartir de don Gerardo. 36 millones. Entre esta casa y esta casa. Entre Canalejas y Santa Cecilia. Yo sé que esto es complejo, espero que me vayan siguiendo. Pero me están siguiendo, ¿cierto? Sí. ¿Estoy siendo lo suficientemente clara? Sí, Ya. sí. Entonces ya llegamos a la conclusión de que hay 36 millones para repartir del patrimonio de don Gerardo. Ya. Vamos a seguir. No tengo más hoja. De esos 36 millones, él asignó una cuarta de mejora y una cuarta de libre disposición a la señora. Es decir, asignó el 50% del total de su herencia. O sea, el 50% de 36, 18 a ella. Y la mitad legitimaria, es decir, los otros 18, lo divide a partes iguales entre todos sus hijos, 4. Eso es lo que dijo, por testamento. La parte que él le asigna a la señora, que es la casa de Canalejas, no debiera sobrepasar más o menos este valor. Y estamos dentro de ese valor. O sea, él respetó las disposiciones de la ley. ¿Por qué era importante realizar esto? Que sé que es latero, que sé que a veces es mucho número, que es medio enredado, que cuesta explicarlo. Porque si él se hubiera sobrepasado, si la casa de Canalejas costara muchísimo más que esto, habría una acción que tienen los otros herederos, en este caso doña Teresa, para interponer en el tribunal que se llama acción de reforma de testamento. Que con eso yo le digo, señor tribunal, mi papá me perjudicó en la herencia no respetando la disposición legal y yo necesito que usted baje esto y anule esto. Que es lo que doña Teresa aparentemente buscaba en la explicación que dio, no respetar lo que el padre había dispuesto. Pero doña Teresa, este ejercicio, que más o menos puede que tengamos diferencias menores con los números, es lo que va a hacer el tribunal para ver si es posible o no modificar el testamento de su padre. Si esto se encuadra dentro de lo que dice la ley, que fue lo que hicimos acá, revisar, no hay ni una posibilidad de que usted reforme la disposición, la voluntad de su padre expresada en un testamento. Por el contrario, hay que respetarla. Esa voluntad, esa última voluntad de su padre, que quedó expresada en un testamento legal y formalmente realizado, está bien realizado. Luego, cuando se realizó la posesión efectiva, y aquí viene un segundo enredo que puede causar problemas, la posesión efectiva no liquida a esta comunidad, no entrega estos legados. La posesión efectiva solamente dice quiénes son los herederos de alguien. Y los herederos de don Gerardo, como hemos revisado, es la cónyuge sobreviviente y los 4 hijos.
todos los bienes que componen esta herencia, la propiedad de Santa Cecilia, la propiedad de Canaleja, la sepultura y el automóvil, van a quedar inscritos a nombre de todos estos herederos. Sí. Pero, y aquí viene la parte que donde, por eso dije a Pamela, para liquidar esta comunidad, yo necesito un juicio de partición, porque de acuerdo no se van a poner. Y en el juicio de partición sí se va a asignar este legado. El juicio de partición es el llamado a decir, esta es la herencia y esto es lo que le toca a cada uno. Y en ese juicio de partición, este legado que dejó en la calle Canalejas se le va a entregar a doña Alejandra y el saldo que quede se va a repartir entre los otros herederos. Y ahí es donde doña Teresa, usted va a resultar tremendamente perjudicada si es que no llega a acuerdo con doña Alejandra, porque a menor proporción en la herencia, más afecta el tener que cubrir los costos que este juicio tiene involucrado. Me gustaría escucharla, doña Teresa, para ver si me entendió, si tiene alguna duda. Mire, señorita Carmen Gloria, entendí todo perfectamente. Qué bueno. Pero yo ayer, cuando me vinieron a visitar, yo lo que quiero es que quedemos con un acuerdo, porque yo igual no puedo quedar sin casa. No necesitas muchos productos para limpiar tu casa. Clorox Expert Gel es la solución total de limpieza para pequeñas superficies, porque tienes el poder del cloro, un limpiador y una fragancia en un solo producto. Puedes limpiar en profundidad tu baño, la cocina o el lavadero y es muy fácil de usar. Solamente lo aplicas en un trapo y ya. Prueba Clorox Expert Gel, la solución total de limpieza. Usted va a resultar tremendamente perjudicada si es que no llega a acuerdo con doña Alejandra, porque a menor proporción en la herencia, más afecta el tener que cubrir los costos que este juicio tiene involucrado. Me gustaría escucharla, doña Teresa, para ver si me entendió, si tiene alguna duda. Mire, señorita Carmen Gloria, entendí todo perfectamente. Qué bueno. Pero yo ayer, cuando me vinieron a visitar, yo lo que quiero es que quedemos con un acuerdo, porque yo igual no puedo quedar sin casa. Entonces yo le decía, bueno, que se quede con la casa de Canaleja, la que le dejó mi papá, y a mí me deje acá en Santa Cecilia. Y evitamos todos los problemas. Y eso es lo único que yo siempre le he pedido a ella. Siempre. Yo no he peleado por nada más. Es que ahora, eso, en justicia no le conviene a doña Alejandra hacer eso, porque estaría cediendo más de los derechos que a ella le corresponda. Esto involucraría que ella cediera derechos de sus hijas, y en eso sus hijas, siendo mayores de edad, no puede hacerlo tampoco. Ya. Ninguna. Ya, quiere. pero ella sabe de lo que mi papá decía. No. Ninguna de esas yo cosas. le cediera los derechos, ella sabe. Señora, puede que lo haya dicho, no pongo en duda, pero nada de eso expresó su padre en el testamento y por lo tanto no es válido. Ya. Acá hay algo que puede ser difícil para la señora Teresa de manejar y se entiende. La señora Teresa tiene una vida partida en dos. Ella tuvo un papá que estaba casado con su mamá, crece en ese mundo de hija única, muy regalona, con la certeza que eso le daba en la vida. Ella dice que incluso cuando fallece su tía, ella le dice, déjasela a mi papá si yo soy la única heredera. Y este papá después genera una vida totalmente aparte y se entiende que a ella le ha costado mucho asumir que en ese proceso el papá cambió de decisiones, que tuvo 3 hijas más, que probablemente las quiso tanto como a ella, y eso hace que se vuelva un poco intransigente en esta realidad. Sigue funcionando con una imagen de este papá de hace 30 años que quería todo para ella y le ha costado mucho asumir que ese mundo se quebró y él cambió. Y fue papá de otras hijas también. Y ahí viene esto de esta casa completa. Es para mí sin entender que hay otra disposición por parte del padre incluso. O sea, el padre tuvo la posibilidad, más allá de lo que ella sostenga, que puede ser muy cierto que a ella le había dicho lo que supuestamente le dijo,
tuvo la posibilidad de dejar expresada su voluntad. Hizo un testamento acompañado con un abogado. Entonces, expresó todo lo que él quería que pasara después de su fallecimiento en ese testamento. Si el padre realmente hubiera tenido alguna intención seria de beneficiarla a ella con alguna propiedad en particular o con algo en especial, era el minuto para hacerlo. Totalmente, y hay que entender que todas estas conversaciones de las que ella habla fueron previas al matrimonio de su papá con la señora Alejandra, previas al Las nacimiento personas de las cambian, otras ¿no? hermanas. Las cosas pueden cambiar. Y los afectos también se reparten. Los papás, cuando tenemos un solo hijo, creemos que es solo para ellos, pero si hay más hijos, también ese amor se distribuye de manera distinta. Igual, a lo mejor, doña Teresa, le conviene comprar los derechos que a usted le correspondan, que los otros herederos le correspondan en Santa Cecilia. Si Santa Cecilia tiene una tasación fiscal de 23, su padre tenía 11,5, tendría que pagar aproximadamente 8 millones, estamos hablando del avalúo fiscal, al resto de los herederos, es decir, a los 4 hijos más la cónyuge sobreviviente para quedarse con la casa de Santa Cecilia completa. Y eso hay que tomar en consideración que en todo, también en lo suyo, hemos estado hablando de avalúos fiscales. Sí. Sin embargo, si transformamos todo esto a avalúo comercial, sigue siendo igual de válido. Van a crecer los números, pero las proporciones se mantienen. Para que entiendan, de decir, no, pero es que estoy haciendo los cálculos en el avalúo fiscal. Sí, lo estoy haciendo en el avalúo fiscal, pero para ver si las proporciones de lo que permite la ley, 25%, 25%, se respetaron. Y eso basta con tener el avalúo fiscal para poder hacer la operación y decir que se respetaron, que es válido este testamento, es absolutamente válido. Entonces, doña Teresa, yo creo que a usted la opción que quizás le conviene evaluar es comprarle los derechos al resto de los herederos, o sea, a sus hermanas y a la cónyuge sobreviviente de su padre, porque usted tiene una proporción mayor. Tiene un 25% más, un poquito más por el resto de la parte que le correspondía a su papá y que dejó como herencia a todos sus herederos. Ya, ¿Qué piensa de eso? ¿Cuánto sería más? Y al comprarle los derechos, ¿cuánto me corresponde realmente para las 4 ellas, mis 3 hermanas y la Alejandra? Que para eso tendría que hacerse una tasación comercial hecha por un especialista de la propiedad para que se establezca cuál es el valor de venta de la propiedad. De ese valor de venta se establece cuál es el porcentaje que le corresponde a usted, que es un poquito más del 25%, debe ser como un 30% más o menos, y el resto, el 70% restante, la forma y proporción que le corresponde a cada una de sus hermanas y a la cónyuge sobreviviente de su padre. Ya. Y con respecto a eso, si yo le comprara los derechos a ella, y con la casa de Santa Cecilia, ¿qué pasaría ahí? Está adquiriendo los derechos de Santa Cecilia, eso estamos hablando. De acá, de Santa Cecilia. Sí, pues, de esa. Si Canaleja la otra no hay aparte. ninguna posibilidad. Canaleja es de doña Alejandra. Su papá dejó un legado respecto a esa propiedad. Bueno, piénselo y nos avisa. Pamela, ¿algo que quieras agregar? Solo valorar a Belén. Ella se ha mantenido estoica acá, sin enojo, sin rabia. Y acá hay una historia fuerte en ella también. Sí. Cuando su papá fallece, su hermana mayor tenía 12, ella 11, su hermana menor 9. La mamá la saca adelante sola. Y hoy ella me decía, estas 2 casas, durante todo este tiempo, podrían haber sido de ayuda en este proceso. Sin embargo, durante todo el proceso y durante todo lo que hablé con ella, no hay una gota de rencor ni de rabia, solo decir, ahora ya crecimos, ahora ya podemos hacer esto que no se ha hecho en tantos años. Así que valorar la entereza y la hidalguía de hacerlo desde lo concreto y no desde la rabia. Muchas gracias, Pamela. Voy a recalcar algunos puntos. El testamento es absolutamente válido.
está bien hecho, formalizado, se cumplieron todas las formalidades legales, es absolutamente válido. La posesión efectiva se encuentra tramitada y resuelta por un tribunal de la República. Cuando una persona fallece y deja testamento, la posesión efectiva debe realizarse en los tribunales civiles. Sí, así se hizo. Así se hizo y se encuentra debidamente inscrita. Sí. Se realizaron también las inscripciones en el conservador de bienes raíces de las dos propiedades con respecto a la posesión efectiva. No se confunda, porque esto tiende a confundir. Canalejas aparecen todos los herederos, pero es porque la posesión efectiva simplemente dice quiénes son los herederos. Es el juez partidor el que tiene que hacer las entregas de los legados, ¿ya? Y eso lo pueden hacer como un acuerdo en el caso que llegaran a acuerdo. Si la señora Teresa manifiesta su voluntad de querer comprar los derechos que a ella le faltan para ser dueña completa de la propiedad de Santa Cecilia y ustedes llegar a acuerdo sobre el valor, pueden venderle el avalúo fiscal y entre el avalúo fiscal y el comercial pueden venderle al precio que ustedes decidan. Lo que no pueden hacer es vender por debajo de eso. Si lo concretan, si llegaron a algún acuerdo, nosotros podríamos hacer la tasación de la propiedad y hacer la escritura de cesión de derechos. Entonces, ella se quedaría completo con la propiedad de Santa Cecilia, pagándole a ustedes lo que corresponda, y usted se quedaría completa con la casa de Canalejo, que es el legado que instauró su marido, y ustedes se quedarían solo con lo que les haya pagado doña Teresa. Una consulta en el caso de, para poder recuperar el tema de Canaleja, porque tampoco la tenemos en nuestras manos. La tiene Teresa. Dos formas. Uno. Tres formas. Buena voluntad, que doña Teresa entienda y comprenda que esta es la voluntad de su padre y que tiene dos caminos. El camino condescendiente y hacerlo esto de buena forma, o los tribunales de la República, que le va a salir más caro y más engorroso, más desagradable. Dos, pueden instaurar ustedes, interponer el cese del uso gratuito para que ella devuelva la propiedad y sea administrada por todos los herederos. Y si quieren ir directo a que les devuelvan la propiedad y que esta propiedad quede a nombre de su madre y se ejecute el legado, juicio de partición. Es la forma. Y yo con esto doy por terminada la audiencia. Hoy, en Infinitas Formas de Ser Mujer, queremos destacar a la académica, bioquímica y docente Rosa Debes, quien en el 2022 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de rectora en la emblemática Universidad de Chile. Me llamo Rosa Debes, soy la primera rectora mujer de la Universidad de Chile. Mi pasión son la educación y la ciencia, y cómo éstas pueden aportar al desarrollo de las personas y del país. Quiero que este sea un país libre, capaz de crear, de imaginar futuros distintos y de aportar al crecimiento de todos y todas. Soy doctora en bioquímica, pero tengo también un gran acercamiento a las artes y una gran valoración. Tuve la fortuna de poder bailar el ballet de niña, algo que me ha marcado mucho también y ha complementado mi formación. La Universidad de Chile es una institución histórica de la República. En ella conviven las distintas disciplinas y también distintas personas. La universidad se enriquece enormemente de la diversidad y siempre con una perspectiva del bien común. Aquí aprendemos a que nos necesitamos entre todos, que cada uno debe aportar, cada uno y cada una, pero siempre con miras a un país más justo y más equitativo. El desarrollo que pude tener es gracias a la lucha de muchas mujeres que me antecedieron, y es sobre esa historia que hemos podido otras desarrollarnos. Entonces hoy día tenemos un gran compromiso con que ese sea el camino que encuentren las estudiantes y las jóvenes académicas también. Un espacio amable, un espacio valorativo de las mujeres.
Si pudiera dar un mensaje a otras mujeres, quiero decirles que todo es posible, que pueden desarrollarse de distintas formas, que deben hacerlo con libertad, que deben hacerlo con confianza en sí mismas y que esta sociedad las necesita. Mi sueño es un país cohesionado, un país con diversidad, pero con igualdad, donde cada uno y cada una pueda desarrollarse plenamente. Para mí ser mujer es crear en las artes, crear en la ciencia, crear en las distintas profesiones, crear en el lugar donde nos toque estar. Soy Rosa Devés y esta es mi forma de ser mujer. Porque siempre buscamos formas de seguir a tu servicio, tenemos nuevas preguntas que nos han enviado y que queremos responder acá en nuestro programa. Primera, si decido hacer el acuerdo de unión civil, ¿también están protegidos los hijos que tengo con mi pareja? Responde esta pregunta Natacha García, jueza de familia de San Fernando. Natacha. Gracias, Carmen Gloria. Bueno, yo supongo que el televidente o la auditora que hicieron esta pregunta querían saber si hay alguna diferencia con el matrimonio civil hoy día. Desde el punto de vista de los hijos, hay igualdad entre los hijos. No existe ninguna diferencia respecto a las normas de protección integrales de los niños, niñas y adolescentes. Solamente hay diferencias con el tema de la adopción, por ejemplo, claro, pero no existen otras diferencias, así que tienen los mismos derechos. ¿Los hijos van a estar igual de protegidos durante el matrimonio o durante la unión civil? Igual de protegidos. Yo creo que también que la gente se pregunta un poco qué es lo que pueden hacer, una pregunta bastante habitual, tanto en los matrimonios civiles como en los uniones de acuerdo civil, es los temas hereditarios, sí, ¿cierto? Y los temas hereditarios se modifican a través de un testamento. Un testamento. Perfecto. Vamos con una segunda pregunta de ustedes para nuestro programa y nuestros especialistas. En una tienda, ¿pueden obligarme a pagar con tarjeta si yo quiero pagar en efectivo? Responde Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. No, no pueden obligarme a pagar solamente con tarjeta. Lo legal es el pago con dinero. El pago con tarjeta es alternativo. ¿Ya? No es legalmente... La moneda circulante es el dinero. No confundir con las ofertas cuando dicen si usted paga con la tarjeta tiene este precio y si paga en efectivo tiene este otro precio. Eso también está regulado. ¿Y? Tampoco está tan obligado. No puede estar vinculado el que ofrece la tarjeta con la tienda. No puede haber vínculo. Eso perfecto, se reguló ya. Por lo tanto, en este caso, la persona y en la tienda o el comercio que sea, no puede obligarme a pagar con tarjeta. Estaría incumpliendo la ley del consumidor. Pague como usted tenga ganas de pagar. Tenemos una última pregunta en nuestro programa que dice: me cuesta desconectar del trabajo cuando estoy en mi tiempo libre. ¿Me pueden dar algún consejo? Responde Pamela Lagos, nuestra psicóloga. Sí, a todos nos pasa que de repente quedamos rumiando, se dice, dándole vuelta a la información. ¿Qué hacemos primero? Mantener horarios fijos, pero socializarlos. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiende a decir, ya, voy a trabajar hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pero no lo dice a nadie, entonces no lo hace real y mi cabeza solita entonces empieza a extender el horario. Entonces yo tengo que informarle para que los demás también me ayuden y me digan, ojo, ya es la hora, hasta acá llegamos. Desconectar, por supuesto, correos, mensajes. Y por último, es tremendamente importante, tendemos a llevar los problemas del trabajo a la casa porque queremos hablarlos en la casa. Los problemas del trabajo, sobre todo cuando hay temas emocionales de por medio, se hablan en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos emocionamos según el contexto. Entonces, si los llevo a la casa, no dejo de tenerlos. Y lo último, por favor, siempre trabajar guiándome por horarios. De lo contrario, sigo teniendo la información en la cabeza, aunque diga lo voy a hacer en la tarde, lo voy a tener acá. En cambio, si digo lo voy a hacer a las 7 de la tarde, sé que ese lapsus de tiempo lo tengo libre para mí. Apagar la cabeza. Tan difícil que lo resulta. Muchas gracias, Pamela, Natacha y Hernán, por responder las preguntas de nuestros seguidores, porque nosotros buscamos siempre formas de seguir siempre a tu servicio. Entre tantas fechas importantes, hay una que nos toca el corazón de manera especial, el Día de la Madre. Con los años vamos cambiando, crecemos, envejecemos, pero hay algo que no cambia nunca: la necesidad y el amor
por nuestras madres. A veces, solo cuando somos adultas, cuando nos convertimos en madres o cuando ya no las tenemos, empezamos a entender de verdad todo lo que hicieron por nosotros. Sí, nos dieron la vida, pero también nos regalaron desvelos, madrugadas, silencios llenos de paciencia y sacrificios que nunca dijeron en voz alta. Aquí, en este espacio, he escuchado tantas historias de mujeres que lo han dado todo por sus hijos, muchas veces solas, muchas veces en silencio. Y por eso hoy queremos hacer una pausa, un momento para abrazarnos entre todas, para decirnos de corazón a corazón, lo estás haciendo bien, para honrar a las que están, a las que sueñan con serlo y a las que ya partieron. Feliz Día de la Madre a todas ustedes. Feliz día a mi madre, donde quiera que esté. Gracias siempre por tanto. Bueno, con motivo de este gran Día de la Madre, junto a la Cámara Chilena del Libro, anunciamos un nuevo concurso especial para todas las mamás que nos ven y que nos siguen. ¿Quieren saber más de esto? ¿Quieres ganarte un libro? Bueno, lo vemos con nuestra periodista Mariana Mesa. ¿Te gustaría ganar alguno de estos libros? 5 libros, 5 historias que podrías disfrutar tú y alguien al que elijas. Porque renovamos nuestro compromiso con la lectura y volvemos a anunciar nuestra alianza con la Cámara Chilena del Libro. Pero, ¿cómo participar? Muy fácil. 1. Ingresa a nuestras redes sociales y dale me gusta a este video. 2. Sigue la cuenta de Carmen Gloria Tu Servicio en Instagram y también la cuenta de la Cámara Chilena del Libro. 3. Comenta por qué deberías ganar uno de estos libros. Y 4. Etiqueta a un amigo. Y recuerda, tu amigo tiene que cumplir los mismos requisitos, porque en Carmen Gloria Tu Servicio estamos comprometidos con la lectura. ¿Tu relación con los vecinos se ha vuelto una pesadilla? ¿Ruidos molestos, invasión de espacios comunes o peleas que ya no dan para más? No estás solo. En Carmen Gloria Tu Servicio podemos ayudarte a resolverlo. Escríbenos y cuéntanos tu caso. En el siglo XXI, ¿cómo tú puedes someterte a la voluntad de otro ser? Está puro pensando en las niñitas y yo como que de verdad me siento como que hago la del payaso. Yo creo que ellos se vayan. Y llegó haciéndole show a mi amiga a su casa. Cuando hay un error, todo lo demás para atrás es malo. Si no hubiese muerto mi padre, ¿qué sé cuánto sería? Ah, era medio mal portado, papá. Sí vivió con su mamá y su papá, yo no, pues. A mí me regalaron a mi abuelita. Mi hermano a mí me han hecho la vida de cuadrito, señora Gloria. Me dijo que cómo se me ocurría, que como tanta maldad que yo tenía en mi corazón. Ella tiene que hacerse valer primero como mujer. Es que no puedo, no es ninguna solución, pues, doña Pía. Yo lo único que hago es miro para el cielo, señora Carmen Gloria. ¿Cómo sale de ahí? Sí, pero es que él todo ve lo malo. Yo a lo mejor no soy la gran profesional, pero ¿sabes lo que tengo? Corazón. Entre broma y broma, la verdad La verdad se asoma, dicen. dicen.